Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ideas con Roma. A ver, vamos a ser honestos. ¿Cuántos de ustedes llegan a una notaría porque van a firmar una escritura pública y no saben qué es lo que van a firmar? No saben por qué tuvieron que llegar con una notaría, no saben qué hace un notario, no saben por qué se paga lo que se paga en una escrituración. La idea es que aclaremos el día de hoy estas preguntas. Para eso, hoy estamos en la Notaría Pública 250 de la Ciudad de México, al poniente de la ciudad, una notaría muy bonita, con muy buenas facilidades. Y nos acompaña hoy el licenciado Antonio López Aguirre, notario público de la Notaría 250, notario titular de la Notaría 250, un profesional con casi 20 años de experiencia como notario, más varios años más como abogado, más otros años más como pasante, y mi compañero Cristian Hernández, asesor financiero. Hola, con casi 8 años de experiencia, su servidor, Alfonso Rosas, casi 25 años de experiencia en el sector financiero. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Hombre, gracias a ustedes y bienvenidos. Estamos gracias, aquí para licenciado. servirles. Muchas gracias. Y esperemos que lo que hoy se trate sea de utilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Seguramente así va a ser. Sí. Para empezar, licenciado, le puede contar a la persona que no convive en esta industria qué es lo que hace un notario y qué hace un notario en una operación de compraventa, que son cosas diferentes, ¿no? Con todo gusto. Miren, básicamente les quiero compartir que un notario es un profesional del derecho que tiene conferida por el Estado la fe pública, pero que básicamente nos dedicamos a escuchar a las personas que acuden ante nosotros para interpretar lo que necesitan y darle fuerza legal al documento que elaboramos con base en esos requerimientos. Esencialmente ese es el trabajo del notario. El notario puede participar en diversas áreas jurídicas: inmobiliaria, corporativa, sucesoria, de certificación de documentos, de fe de hechos, notificaciones. Hay una gama importante de actos y hechos en los que interviene el notario, pero ya nos vamos a concretar para los efectos de este podcast en la actividad del notario en una operación de compraventa, ¿no? Básicamente intervenimos, como les decía, precisamente para escuchar a las partes, asesorarlas debidamente, atender el caso concreto, porque no obstante, en todos los casos se trata de una transmisión de propiedad a través de un pago de un precio. Cada operación tiene sus peculiaridades, ¿no? Tenemos el caso que quien va a vender es el único dueño. Ese es, digamos, el supuesto más sencillo, ¿no? Luego sucede que se casó bajo un régimen en la Ciudad de México, por ejemplo, sociedad conyugal, pero pudo haberse casado en cualesquiera de las entidades del país que tienen diferentes regímenes supletorios o de regulación del patrimonio de la sociedad, de los matrimonios, ¿no? Ese es un supuesto. Pero también hay veces que se casan en el extranjero, ¿no? Entonces, en cada caso tenemos que ir nosotros, con base en lo que nos plantean y principalmente en la documentación que les pedimos, ir determinando con antelación qué es lo que vamos a requerir para llevar a cabo esa operación. Yo les diría, prácticamente todo se puede hacer, nada más hay que tener el conocimiento del asunto, los documentos que se requieren y nosotros irle dando la solución a los clientes. Esto es muy importante, y va a seguramente salir en el transcurso de la plática, la necesidad y el consejo que les quiero transmitir a través de este medio para que se acerquen al notario, no en la parte final de su proceso, ¿sí? Ese sería una de las cosas que quisiera destacar. Lo voy esbozando ahora y quizás lo refuerce más adelante, pero la intención de esto es que ustedes sepan que se pueden acercar a los notarios, junto con todo nuestro equipo de apoyo de abogados y demás, que sepan que no hay nada que les impida comunicarse. Concretamente en la oficina tenemos una política de plena apertura, no solo a través de los abogados, sino que en el propio correo está inserta una sugerencia o una opción que ustedes tienen de comunicarse directamente conmigo. Entiendo que muchos de los notarios de la Ciudad de México y del interior del país tienen la misma política, que no nos vean ajenos a ustedes, sino alguien en quienes deben ustedes de acercarse para que les demos el mejor consejo, ¿no? Y que todas sus operaciones vayan seguras,
tengan todos los documentos necesarios, y si no los tienen, tengamos todo el tiempo posible para subsanar, ¿no? Claro. Les decía yo, incluso en el desarrollo, espero, de la conversación podemos ir tratando temas muy concretos, pero si quieren resumir para contestar esta pregunta sería, acérquense al notario para que veamos los documentos de la parte vendedora, los documentos de la parte compradora, y poderles decir, independientemente de los documentos base de la operación misma, todas las posibles complicaciones o detalles del caso concreto, ¿no? Entonces, no sé si quieren que me extienda más en esto, porque por aquí nos podemos ir. Y que puede estar 2 horas. Sí. Si es así, lo hacemos con gusto. Eso que menciona de tener canal abierto con el notario le da mucha tranquilidad a los vendedores y compradores. Correcto. Obviamente, usted cuenta con un gran equipo de trabajo. Quien nos atiende a nosotros en nuestras operaciones siempre nos han atendido muy, muy bien y no hemos llegado a esa necesidad, Claro. pero siempre está como para reforzar la tranquilidad de comprador y vendedor, Claro. sabiendo que agarra el teléfono y puede hablar directamente con el notario. Absolutamente. ¿Okay? Eso está padrísimo, la verdad, nos da mucha seguridad, por ende trabajamos muy, muy seguro con usted. Sí. Ahora, normalmente en las operaciones, licenciado, cuando ya se va a cerrar, vamos a organizar todo para firma, los compradores, vendedores, asesores, me incluyo, pues estamos un poco nerviosos, Claro. porque se va a cerrar la operación. Obviamente ya se revisó números, toda esa parte, el banco, todo el visto bueno, usted sabe. ¿Qué documentos sí o sí tienen que traer para el momento de la firma? Que no se les vaya a pasar traer esto. No sé si nos podría decir. Complementando el comentario que les hacía hace un momento, lo ideal es que visualicen una operación de compraventa, estamos ya directamente inmersos en ello, como algo que requiere cierta preparación, ¿no? Uh-huh. Yo me atrevería a sugerir que más que pensar qué van a traer el día de la firma, que principalmente debe ser su identificación original, y voy a decir por qué, principalmente estamos tratando de todo preverlo por todas las medidas de seguridad que se han tenido que implementar en aras precisamente de proteger su patrimonio y el de los terceros que a veces intervienen, como son cualquier institución que da un crédito, ¿no? Me refiero de manera genérica. Y a lo mejor los comprobantes de pago que se van a dar en ese momento, porque todo lo demás lo tenemos que tener previamente para la preparación de la escritura, para la preparación o corrección si es que hay alguna anomalía, para la obtención de documentos que les pudieran estar faltando y para la obtención de documentos que se requieren para la firma de la escritura, ¿no? Entonces, quiero entender que la pregunta va más en el sentido de qué documentos se requieren antes de preparar la escritura para la venta, ¿no? Sí. Porque el día de la firma yo diría prácticamente la identificación y cada vez menos el mero día de la firma, porque ahora, como lo comentaremos más adelante, las identificaciones como tal están sujetas a un proceso también de verificación. Los famosos biométricos. Los famosos biométricos, que nos ha pasado en más de una ocasión, que estando en la firma, están que no se leen y todo. También tenemos protocolos para ello. Pero bueno, básicamente les diría que quien va a vender tiene que tener su escritura original, tiene que tener sus boletas de impuesto predial y de derechos por servicio de agua de los últimos 5 años. Eso es lo ideal, ¿no? Si no las tienen, de cualquier manera nosotros tenemos la obligación de pedir unas constancias de no adeudo de impuesto predial y derechos por servicio de agua en los últimos 5 años, porque es una obligación que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México para poder inscribir la escritura, ¿no? Tenemos que tener, como les mencionaba hace rato, depende quién va a vender, si es una persona física, saber su estado civil, pues no habría más que él y su identificación, su CURP, su constancia de situación fiscal y demás. Sí. Y en caso que esté casado, pues ver si existe un régimen legal que sea de sociedad conyugal, hay otros que llaman el régimen legal de mancomunidad, dependiendo del estado, o del país donde se haya casado, si tiene que comparecer o no su esposa, ¿no? O esposo. Tenemos que saber qué nacionalidad tiene para ver si le tenemos que pedir cierta documentación migratoria y también si habla o no el idioma español, ¿correcto? Aprovecho este tema para decir en general cualquier operación, sea comprador o vendedor,
tenemos que saber de ellos cuáles son sus condiciones físicas y mentales, ¿no? Es saber, el señor está perfectamente lúcido, pero tuvo un accidente y no puede firmar, ¿no? Es un impedimento temporal y hay mecanismos en la ley que nos permiten legalmente llevar a cabo ese programa, correcto, ¿no? Y nos ha pasado lo que también suele pasar con regularidad, es que hay personas de edad muy avanzada que pretenden vender y llegan a la notaría. Nosotros tratamos de, desde el momento que vemos su edad, ir a hacer un prefiltrado, ¿no? De su capacidad. Para evitar que se aprovechen de ellos, supongo, ¿no? Ese es uno. Por una parte, vamos a ir a la razón legal de esto, es precisamente ello, ¿no? O sea, todas las normas que nosotros seguimos tienen lo que le llamamos en derecho, y sin querer hacer de esta plática una cuestión pues teórica y retórica, ¿no? Básicamente está lo que se llaman los bienes jurídicamente tutelados, o que el legislador se preocupa por establecer reglas que van a proteger a los ciudadanos, ¿correcto? Entonces, básicamente, lo que se pretende cuando uno va a llevar a cabo un contrato, entre ellos el de compraventa, es que uno tenga una cosa que se llama el consentimiento y un objeto determinado, ¿no? Eso es lo mínimo, dicen los requisitos esenciales de cualquier acto, ¿no? Yo debo estar de acuerdo con alguien respecto de cierta cosa. Y luego ya, cuando atendemos al consentimiento, pues debemos decir que esté libre de error y de temor, se le llama. Básicamente es lo que se llaman los vicios del consentimiento, ¿no? Entre ellos, pues un menor de edad, pues conforme a la ley no podría, ¿no? O que, por ejemplo, te estén apuntando con una pistola, ¿no? También vicia tu consentimiento. Vicia quiere decir que no es libre, ¿no? Ese es el punto importante. Y, por ejemplo, en el caso de ciertas personas que pueden no ser adultos mayores, que hay gente adulta mayor que está en perfectas condiciones, y hay otros que no, y pueden no solo ser unos adultos. Lo importante es saber si puede discernir y entender lo que está haciendo. Para eso estamos nosotros, entre otras muchas cosas, porque aparte de toda la documentación que tenemos que revisar, y por eso cuando al inicio les decía que somos abogados o profesionales del derecho, porque en otros estados, en otros países, no necesariamente el tipo de notario va a depender del sistema que se acoja en cada país. Pero aquí somos profesionales del derecho por otra parte, y por otra parte somos certificadores con fe pública. Por eso le dicen fedatarios públicos, ¿no? Correcto. Entonces, aquí lo importante es que no solamente vemos que tú seas quien dice ser, que es una parte importante. Vemos que dos de las partes fundamentales de la función notarial es identificar a la persona y saber que es capaz. ¿Sí me explico? Por eso estoy hilando la idea anterior. Eso da una seguridad plena, pues para que no digas que tú eres el dueño y no seas el dueño, la identidad. Y por otra parte, que seas capaz, que no lleguen con la abuelita que ya no sabe nada, con el abuelito, con el joven que tuvo un problema mental por cualquier razón, o que temporalmente lo está y se aprovechen de él para despojar. Entonces, un tercero totalmente imparcial, neutral, con conocimientos legales, es el encargado de calificar en la operación, algo que ustedes ni siquiera lo perciben, o quizá muchos de ustedes no saben que esa es una de nuestras funciones, es además de lo legal, estar viendo que la persona que está contratando tiene esa capacidad. Eso se va viendo el caso concreto, aunque por cierta edad también tenemos como cierto énfasis que vamos a imprimir. Y la ley lo dice. Principalmente, lo curioso es, dice, los que recientemente han salido de la minoría de edad. También los jóvenes, muy jóvenes. También tenemos 18 años un día. Correcto, también tenemos que tener esa previsión y la ley lo contempla, ¿no? Entonces, independientemente de todo el tema legal como tal, documentos, que esté todo bien armado, otra de las funciones importantísimas es la identidad y la capacidad, ¿sí? Y sobre la identidad también podemos ir bordando ahorita temas, ¿no? Porque salen, son temas que nos están aquejando mucho a todos, o sea, a los notarios, a las personas que se dedican al tema financiero, a los bancos, por el tema de la suplantación.
¿no? Antes era mucho menos común. Yo les diría que en la actualidad estamos siempre a la expectativa, ¿no? Tenemos que ser exagerados en los cuidados, ¿no? De pronto la gente, siempre que a alguien se le pone un cierto límite, cierta situación, no nos gusta, pero les quiero decir, compartir, que la experiencia nos dice que entre más cuidado esté un asunto, llegar quizá hasta los peores supuestos, ¿no? Es lo mejor para prever que en el futuro no haya problemas, ¿no? Hay un dicho que desde que estoy en este ámbito, como bien mencionabas, más o menos desde el año 91, como pasante, que decían, creo que tiene toda la validez y la vigencia, dice, notaría abierta, juzgado cerrado. Quiere decir en el fondo que los notarios somos personas que nos especializamos en elaborar documentos que prevean que las cosas se hagan correctamente y que no haya, en la medida de lo posible, conflictos futuros. No, y esto, por ejemplo, que dice, abre un poco el panorama, porque normalmente nosotros pensamos que el proceso de notaría es para proteger al comprador, pero realmente también es al vendedor, e incluso, como dice, terceros, Infonavit, Fobiste, Banco, en fin. Y ahí quería preguntarle, me da la sensación de que ha ido cambiando un poco la percepción de notarías, es decir, yo creo que hace 40, 50 años era más común que yo le quería vender a Cristian mi casa y le decía, mira, ¿para qué vamos con un notario? Vamos a gastar un chorro de lana, mejor vamos a hacer un contrato privado o un poder, etcétera. Pero, a ver, usted que es el experto en esto, ¿qué recomendaría a alguien que a lo mejor está platicando con su vecino de comprar el terreno, la casa, y le dicen, mejor no vamos con un notario, mejor entre nosotros? ¿Qué riesgos potenciales usted encuentra para una estación como esta, que seguramente todavía se vive, creo yo que menos, pero qué opina al respecto? Pues con gusto. La verdad es que es muy importante que si algo o algunas ideas se puedan quedar en la mente de ustedes es el hecho de venir con un notario les da la plena garantía a las dos partes o a las partes que intervengan de que las cosas van a estar debidamente hechas. Esto incluso no es tampoco común en estos días, ¿no? La gente dice, no, pues yo hago un contrato, me apoya, incluso un abogado puede ayudarte, pero no visualizan el problema futuro, ¿no? No visualizan las contingencias fiscales. Ahorita yo les diría, quisiera expresarlo de manera como más aterrizada, haciendo a un lado cualquier pretensión, digamos, doctrinaria o legal, ¿no? Imagínense que el notario se dedica, evidentemente, a recibir la voluntad de las dos partes, decirlo de manera muy amplia o ambigua, voy a comprarle al señor, punto, hasta ahí, ok. Yo me voy a encargar de agarrar todas las agujetas y juntarlas. Y otras voy a decir todas las agujetas que intervienen en un asunto. Primero, la escritura misma, ¿no? El antecedente. Oye, pues te voy a vender mi casa. Vamos a ver siquiera si eres dueño. No, es que mi abuelito me dio su escritura materialmente y me dijo, es tuya la casa. Me la sí. Como la factura de un casi, coche, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, pues hay personas que pueden creer, y a veces hasta de buena fe, que esa es la realidad. Y con base en esa realidad, que ha además vivido quizá en un pedazo de esa casa, dice, yo te vendo. Y la persona que compra, que también no tiene obligación de saberlo, pues a lo mejor le compra bajo esa óptica y se van y te doy un poder y el día de mañana se murió este señor y se murió y cuando abren la sucesión no tienen derecho. O sea, quiero que entiendan que todas las cosas que nosotros revisamos tienen una razón de ser y evitan una serie de consecuencias legales. Esa es una, ¿no? La otra, el tema fiscal. Oye, pues tenemos que pagar impuestos para que sea dueño, pero nadie nos gusta. ¿Por qué? Sí. No, pero es que todo, les voy a tratar de dar, que no son todas, evidentemente, pero consecuencias muy inmediatas, ¿no? Oye, yo te vendo, sí soy el dueño, te lo vendo en contrato privado,
Tú dices, perfecto, ya le pagué al señor y no pagué mis impuestos que me corresponden. Y vamos a entrar al tema de la escrituración, que luego la idea que tienen las personas de que todo lo que nos pagan es para nosotros, no es el caso. Nosotros colaboramos con el gobierno en la recaudación y entero de impuestos. Pero bueno, y que además implican el mayor costo de una escritura de, digamos, de transmisión de propiedad, sea compraventa, donación, adjudicación, cualesquiera es. Resulta que efectivamente una persona es dueña y vende de buena fe, ¿no? Y el comprador dice, qué bueno, porque ya me dio un poder, bueno, cuando yo quiera lo arreglo. Segundo, resulta que se ahorró el pago del impuesto porque no fue con el notario. Resulta que el vendedor tiene un problema legal con el fisco o le debía dinero a otra persona y ¿qué creen? Pues puede ir al registro público de la propiedad y decir, su acreedor, vendió Juan. Sí. Como el registro no sabe y no está inscrito nada, embargan a Juan. Sí. Y entonces el señor que compró de buena fe, llegan y le dicen, ¿sabes qué? Ya te tienes que salir porque ya le ganamos a quien era el vendedor. Oye, pues porque yo firmé un contrato privado. No, o sea, la idea de todo esto es que ustedes entiendan que cada cosa que hacemos tiene una razón de ser. La escritura tiene, como les decía, estas agujetitas que hay que ir amarrando, juntándolas, trenzándolas, si ustedes quieren, para que quien compra sea dueño a nivel registro público. Le llamamos a nivel civil, que es la compraventa misma, pero que también sea dueño para efectos de las autoridades fiscales, que también la boleta predial gire a su nombre, que la boleta de agua no es que se haga automáticamente, pero el documento le sirve para cambiarlo, que no tenga ninguna contingencia fiscal y menos de que le quiten el inmueble por una situación de no haber cubierto el tema del registro público en este caso, ¿no? Y luego puede ser también hasta de lavado de dinero, porque como les digo, antes los notarios, yo no era notario en esa época, pero intervenían básicamente registro público, pago de impuestos y hasta ahí. ¿Cómo se acreditaba el pago? La verdad es que decían, yo le vendí a Juan en 50,000 pesos y previamente los recibí a mi plena conformidad. No había que demostrar nada. Exactamente. Con motivo de todo el problema mundial de lavado de dinero, blanqueamiento de activos, de acuerdo a la expresión varía de país en país, pero hay una grupo de acción financiera inmediata que es un grupo internacional que dicta las normas generales que los países deben de adoptar en sus legislaciones internas precisamente para evitar este problema. Y México tiene su propia ley. Esta se aprobó y publicó en 2013, pero entró en vigor en 2014. Desde hace 11 años, todos los que estamos acá vimos un cambio muy importante en la forma en que se llevan a cabo las transmisiones de propiedad. Porque además de todo el tema civil que debemos de acreditar, al que hemos platicado, existe la obligación, cargo del notario, de verificar la forma de pago. ¿Correcto? Les metieron más chamba. Es correcto. Y muchas sanciones, pero es parte de colaborar con el gobierno en la ejecución o en el cumplimiento de los acuerdos internacionales. No es una cuestión de México, es internacional y además se hacen evaluaciones periódicas. Ahorita están haciendo la evaluación. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que se detona después de esto? Bueno, mejora seguramente en la ley y acotar las áreas que quedaron libres. La legislación de México es bastante robusta, creemos que es buena, pero hay temas legales que no están debidamente precisados y nos están dando ahí margen o para la opacidad en ciertos casos, y lo peor es que no en materia de compraventa, pero en ciertos actos de fideicomisos se complica mucho el cumplimiento. Y eso no es lo óptimo para ningún país, porque lo que pretende cualquier persona que deba cumplir es que le den claridad, ¿no? Y que no sean las obligaciones tan gravosas o tan complejas que eviten esa actividad, porque ya le pega a la economía, ¿no? En fin, son temas que siento que de pronto Sí, no, es que esto es... Trato de no salirme, pero es difícil para mí que ustedes sepan que la idea aquí que queremos que dejemos como clara es: el notario va a atenderlos, va a ver por las dos partes. Eso que comentabas es bien importante. Es muy común que la gente
casi que se atribuya propiedad de los notarios. Es mi notario, es notario. Para tranquilidad de todos, quiero decirles que nuestra función es imparcial y neutral. Se quitó de la ley una palabra muy rimbombante que se llama uteralteridad, que es poco conocida, ya se quitó de la ley inclusive, pero que precisamente recogía esta idea de que el notario es asesor de ambas o de todas las partes que intervengan, porque a veces son contratos bilaterales, multilaterales. Entonces, el notario tiene la obligación de atender con el mismo profesionalismo y neutralidad al comprador, al vendedor, Sí. no obstante quien lo haya referido. Claro. ¿Correcto? Entonces, eso es la parte que las personas deben de entender y sentirse confiadas de que venir al notario les implica una asesoría profesional y que no importa de parte de quién haya venido la recomendación para canalizar con nosotros el asunto en cuestión, ¿no? Que sepan que nosotros atendemos a los dos por igual y vamos a cumplir las obligaciones que a cada uno les corresponden con total imparcialidad, ¿sí? Siguiendo lo que establece la ley y además también asesorándolos. Antes, si quieres, incluso pasar a la siguiente pregunta es, de pronto nos dicen, no, es que fíjense que ya me pagó, pero le pagaron a mi tía o ya no sé qué. Claro. Entonces, ya nos tenemos que meter en eso para decirle, señores, no se quieran. Antes era muy común, esa es la realidad, decir, vamos a escriturar el precio más bajo en el de avalúo. Antes me refiero antes de la ley. Y nosotros no podíamos saber, ahora tenemos obligación de saber. ¿Por qué? Porque lo debemos de cumplir. Y en resumidas cuentas, si no lo hacemos, no podemos firmar la escritura. O sea, nos dicen, tú identifica. Entonces, no, pues págale a tal. No, señor, usted tiene que pagarle a quien le debe de pagar. ¿Por qué? Porque entonces va a tener un problema fiscal. Oye, ¿qué nos ha pasado? Me va a dar por dentro 500,000, pero el precio es de 700. Y el otro me lo va a depositar en una cuenta. Señor, no haga eso. Claro. Sí, no haga eso, es ilegal. Y el que va a tener una consecuencia también es usted, porque esos 200,000 pesos por fuera no van a tener una razón legal. Puede ser hasta lavado de dinero. ¿Me explicó? Claro. Entonces tenemos obligación de decirle a la gente que las cosas que luego en la cotidianidad se nos hacen fáciles, si los podemos asesorar, nos dejan asesorarlo, porque también pasa que hay veces que no nos dicen todo, ¿no? Y es como el que va al doctor y no le dice que se está tomando a escondidas alcohol y está tratándose por del hígado, ¿me explicó? Entonces, yo lo que les quiero reiterar es, estamos para servirles, acérquense con nosotros, sepan que cada una de las cosas que les pedimos tiene una razón de ser, un porqué y una necesidad de cumplir un requisito legal que es para protección de la operación, para que el vendedor reciba su dinero, tenga su dinero con una razón legal que lo justifique, cuál es pues, la venta, que se le haya retenido en el caso de proceder el impuesto de la renta o en caso de haberlo exentado, también tener un dinero exento en su declaración anual, ¿no? Es tan sencillo como eso. Y el comprador, al pagar sus impuestos, tenga también la garantía de que va a ser dueño en registro público, en la tesorería, no va a tener problemas de contingencias que no se le atribuyan a él, ¿verdad? Y tiene un patrimonio asegurado y heredable a sus familiares, ¿no? Aquí es que esto que acaba de platicar, el tema de la asesoría me parece importantísima. Y ahí yo recuerdo varios eventos donde seguramente se pudo haber evitado algún problema grave con una asesoría previa de notaría. Uno así de bote pronto que recuerdo, se pusieron de acuerdo comprador-vendedor, el comprador le dio una cantidad de enganche, avanzamos, yo participé en la operación del crédito y cuando nos dan los documentos del inmueble, resulta que el abuelito era el dueño, había fallecido, había heredado, y entonces uno de los hijos ya había fallecido y había hecho su testamento y el heredero era un menor de edad, como de 10 años. Entonces, complicadísimo, usted seguramente lo sabe. Entonces era un rollo porque vimos que iba a ser una operación complicada, los compradores querían de regreso sus recursos, el vendedor ya se los había gastado, un relajo. Y creo que como ese tipo de situaciones a ustedes les tocan miles de situaciones que con una asesoría previa de parte de la notaría podría ayudar a todas las partes, compradores, vendedores. No, pues básicamente parece que son muchos temas
y puede resultar hasta cierto punto paradójico o contradictorio con lo que les decía al inicio, de que cada asunto es especial. No, no necesariamente, o sea, cada asunto es especial porque son partes especiales diferenciadas por su calidad de nacionalidad, por sus regímenes matrimoniales, porque a veces vende una empresa, no vende una persona física, por muchas cosas. Pero también luego los problemas se aglutinan o se van agrupando. Yo les diría que los más comunes son los que tienen que ver con no entender cuándo se es propietario y cuándo no. Ese sería como el genérico. Y eso pasa desde que el que dice soy dueño porque tengo un contrato privado. O sea, ese caso que platicamos del contrato privado y tengo mi poder, por ejemplo. Sí. Y entonces resulta que el señor que le dio el poder fue de hace 50 años y el señor tenía 80 en esa fecha. ¿Me doy a entender? O sea, el problema genérico es no sé cuándo bien a bien soy dueño. Y asumo muchas veces cosas que legalmente no son. A lo mejor tengo un principio probatorio de que adquirí ese inmueble, pero no tengo todas las características que se requieren para que en una notaría se formalice eso. Entonces, ¿qué puede ser? Oiga, señor, pues resulta que usted no tiene eso, pero la asesoría siempre es indispensable. Y entre más cercana se dé al acuerdo entre las partes, es como mejor puede tener resultados, ¿sí? En el momento en que dice, te voy a comprar y te voy a vender, yo les sugeriría que el contrato privado se elaborara teniendo un visto bueno, una asesoría de un notario o cualquier abogado notario. Esa sería la recomendación. ¿Por qué? Porque desde el inicio, antes de llevar a cabo la compraventa esa que platicamos, le hubiéramos dicho, oye, pues aquí dice que eres Juan, ¿dónde está Juan? No, pues es mi abuelito, ya murió. Ah, bueno, pues tráeme el testamento de tu abuelito. No, resulta que mi abuelito no otorgó un testamento, pero entonces es intestamentaria, ya abrieron, no. Y ahí vamos, nosotros, digamos, ya tenemos una radiografía, un mapeo que podemos compartirle y ponerle a disposición de ustedes. Sí. ¿No? Este señor no es, va a llegar hasta el hijo, no vas a poder vender. No hagas un compromiso que no vas a poder llevar a cabo, cuando menos en el corto plazo. Porque por otra parte también he de compartir con ustedes que la mayoría de los asuntos, por muy complejos que sean o parezcan, tienen solución. Solamente que hay soluciones que no son inmediatas, ¿sí? Hay unas que son inmediatas, como todas las sucesiones donde hay mayores de edad, donde están de acuerdo. Así vengan 7 acumuladas que le llamamos, ¿no? Que murió el abuelo, la abuela, el papá, un hermano se murió. Pero cuando les pregunta uno la situación de los que sabemos nosotros son herederos, no, pues están mayores, se llevan bien, perfecto. Entonces a lo mejor puede ser un trámite muy complejo, pero si tenemos a los, permítanme la palabra, los jugadores necesarios, vamos a poder sacar la operación. Hay veces es una sola sucesión y hay un menor. Y entonces, por más que parezca, es que es una sucesión, no importa cuántas sean, sino los supuestos de las personas beneficiarias. Un menor de edad no va a poder vender sin una autorización judicial. Por eso digo, no es que no pueda, simplemente que va a llevar un procedimiento que es ajeno a la notaría y que puede tardar pues un tiempo considerable que nosotros no controlamos, ¿no? Lo importante aquí es que si se acercan a cualquiera de los notarios de la ciudad, del interior de la República, ustedes sepan que estamos para servirles, ¿no? Que es ustedes son los usuarios del servicio notarial y nosotros tenemos obligación de atenderlos. Y la verdad, para nosotros es mejor atenderlos cuando no hay problema, a que lleguen a la notaría, empecemos el proceso y les digamos, si me hubieras buscado hace 3 meses que empezaste, estaríamos listos. Ahora, ¿qué crees? Te vas a esperar 3 meses más y vienen los problemas que ustedes conocen con suficiencia. Ah, es que firmamos un contrato con una pena convencional y se me vence en un mes. Mi contrato de crédito se me vence en 15 días, ¿no? Cuando sí pudimos haber llegado a esa meta si hubiéramos conocido el asunto con antelación. Y todo eso está derivado a, yo no sé si sea la palabra correcta, no tener la educación de tener los documentos en regla, de que mi mamá ya murió, pues voy a hacer el tema testamentario, ¿no? Mi papá posteriormente falleció, y así. Yo creo que no tenemos esa educación. Es un conjunto de cosas, entre ellas coincido plenamente.
Pero fíjense que ahorita se ha puesto, y se los comparto porque como todo en las civilizaciones, todos estamos como institución, yo veo el notariado como una institución que está inmersa en el sistema jurídico nacional. Estamos en un proceso de cambio. Y digo, a colación simplemente les menciono, ahorita, por ejemplo, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ya incorporó en la ley del notariado la actuación digital del notario, que no la hemos implementado porque implica muchos retos, pero hacia allá vamos. No sé si ustedes sepan, pero yo creo que por la cercanía que han tenido con actividad notarial, saben que desde hace más de 2 años ya hacemos los cotejos, los que son las copias certificadas con firma digital. O sea, hemos dado avances. Recientemente, el Colegio Nacional del Notariado, hace menos de un mes, se acordó que se va a tomar como base lo que hemos avanzado en la Ciudad de México para compartirlo con todos los estados de la República. ¿Por qué saco colación este tema? Porque tenemos que evolucionar, ¿no? Y tenemos que la gente, y así empezábamos la plática, sienta la confianza de acercarse a los notarios. De pronto hay esa idea de que estamos lejanos de ustedes, de que no atendemos a las personas. Yo les diría, miren, en algún foro comentaba un amigo notario, no fui yo, pero él mismo me hizo reflexionar. Tenemos, no sé si ustedes sepan, pero también se los hago como un buen comercial para el notariado de la Ciudad de México. Desde hace muchísimo tiempo, años, que hay una atención gratuita en el Colegio de Notarios, a la que vamos puros notarios, nos tocan la famosa atención gratuita en el Colegio de Notarios, y que ahorita en estos últimos años se ha expandido, ya hay un lugar en Iztapalapa, podemos ser en el centro de la ciudad. Queremos acercarnos a la gente, ¿no? O sea, no son acciones simplemente de expresión, de acérquense. Palabra, ¿no? Estamos queriendo, porque sabemos que es difícil tratar de responsabilizar a la gente por esas cosas, porque son temas pues de educación, de cultura, de cosas que solamente una acción activa puede permitir empezar a mejorar esa situación, ¿no? Si yo no lo sabía, o sea, una persona que ahorita esté pensando y que diga, híjole, es mi casa, pero no tengo el papel, o mi papá, o sea, pueden ir al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, sacan una cita, es totalmente gratuito. Y regresando al comentario que les decía yo del notario que lo compartió y que me gustó mucho, porque es cierto, no van los abogados a esa, no es porque no estén preparados, tienen mucha preparación, pero fue un compromiso gremial de decir, vamos a venir los notarios cada determinado tiempo. Somos 250 en número en la ciudad, pero creo que hay ocupadas 240, 241. Entonces nos toca cada determinado tiempo. ¿Pero qué? Pero vamos los notarios y atendemos durante 2 horas a la población que saca su cita. Y el comentario que hacía, y es totalmente gratuito, van con el notario, que la verdad no quiero hacer una afirmación presuntuosa, lo más lejano a eso, pero somos profesionales muy capacitados, que le estamos dando gratuitamente la atención a la persona que lo necesita, para que precisamente pueda saber en qué punto se encuentra y qué puede hacer. He de decirles que hay veces que llegan con asuntos que trascienden lo notarial, pero les damos cuando menos una asesoría. Una idea, ¿no? El comentario por el que surgió toda esta plática era porque un notario en alguna conversación decía, nosotros estamos capacitados, insisto, no es una situación de presunción ni mucho menos, pero en cuanto a nuestra preparación jurídica, nuestra experiencia, podemos compararnos con cualquier socio de despacho, el que ustedes me pongan, ¿no? De los despachos más reputados, renombrados en la Ciudad de México y del país, y podemos estar a su altura en conocimientos, experiencia y todo, ¿no? Y todos, cuando ven que los socios atiendan a una persona gratuitamente, nosotros lo hacemos, y lo hacemos con gusto, sí. Pero es importante que la gente sepa que tienen los canales. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México tiene un teléfono al cual ustedes pueden hablar, incluso se los dejo, es el 55 11 18 19, el que dicen, quiero ir a una asesoría gratuita, programan su cita y las atiende un notario.
Sí, Eso está súper bien. es muy interesante que la gente Sí. no sabe. Y les digo, Sí. hemos venido expandiendo porque nosotros queremos justo lo que mencionabas al inicio, antes de que comenzáramos la plática, que no es de palabras, sino con acciones. Queremos que la gente nos perciba cercanos a ustedes. Y si el Colegio de Notarios, no obstante, tiene muchísimos años, 30, 40 años que se está haciendo esto, que la gente no lo sabe, también ya lo hicimos en Iztapalapa, se están dando otras en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo. Hay varias sedes del Colegio de Notarios, que es para tratar de darle por zona inclusive a la gente cercanía, ¿no? Entonces, perdón que me salió un poco el tema, No, pero está- tiene que ver con esto, tiene está- que ver con que la gente también necesita acercarse a alguien que las pueda asesorar bien, Sí. porque tristemente muchos de los problemas que nos plantean ahí o que nos plantean acá es por dejarse asesorar por gente que no conoce el tema y les dan asesorías erróneas, equivocadas, que les traen consecuencias. Y sabe que aquí lo importante es que hablando de inmuebles, es el patrimonio de las personas. O sea, un inmueble es, en la mayoría de los casos, el mayor patrimonio que puede tener una familia, e irse por caminos que a lo mejor no son los más adecuados puede poner en riesgo ese patrimonio, así que es importante. Totalmente de acuerdo. No, a mí me hubiera encantado tener una asesoría hace más de 10 años, que los papeles que yo tengo en su casa, Gracias. ahí faltan temas por arreglar. Sí. Y cuando empecé a trabajar aquí, pues ya me di cuenta de todo lo que se tenía que hacer, que relativamente no es tan difícil. No. Pero cuando lo van a vender, lo hace invendible o lo retrasa demasiado la operación. Correcto. Y eso le perjudica a mucha gente. Entonces, absolutamente. esa información yo no la conocía, de que pudiera a asesorías gratuitas. O sea, Qué está súper bueno que sin tener intención de que fuera la parte sustantiva de esta conversación, lo sepan, bien. Sí. porque es muy importante, es un esfuerzo que se hace. No me refiero desde la parte notaria, es un esfuerzo en el buen sentido de darle a la gente con quien acudir. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa. De pronto tiene uno alguna afección física, ¿con quién voy? ¿No? Oye, ¿qué doctor es el bueno? Porque lo triste de esto es, si te acercas con un profesional en cualquier rama que sea bueno, te va a poder ayudar. Y si te acercas con uno que no sea bueno, muy probablemente no solo no te ayude, sino te perjudique. Te va a perjudicar. ¿No? Sí. Entonces, porque yo no veo en ninguna profesión, por eso les hacía el símil, no hay un colegio de doctores, ¿no? De internistas, que los internistas más reputados del país vayan y digan, te voy a dar una consulta gratuita. No lo quiero decir en tono como comparativo y denostativo, nada que ver. Simplemente que sepa la ciudadanía que en el caso de temas notariales tienen un canal totalmente gratuito y con gente plenamente Y capacitada. además específico en una... A eso me refiero, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Sí. O sea, que alguien que sí les va a dar una asesoría de lo que tienen. Evidentemente hay un filtro muy superficial, que si es un asunto penal, pues le dicen, no, si es un asunto laboral. Pero en general se les permite. De hecho, me tocó recientemente acudir y ya no es tan fácil. Antes hacían unas encuestas que llenaba el ciudadano y tal. Ahorita nos dieron una tableta y ya vamos llenando nosotros, está automatizando este tema, porque nos sirve también para que la autoridad sepa la cantidad de personas que atendemos, por qué áreas, para que también tomen medidas. Sabemos que en nuestro mundo la data famosa, la información nos sirve muchísimo, ¿no? Y entonces me llamó la atención a mí, porque es la primera vez que me toca con este sistema, todos los rubros y pestañas que despliega. Entonces dice materia civil, procesal, hereditaria, ¿me explico? Sí. Entonces son todas esas materias que tienen que ver con la materia notarial y que nos permite ayudarlos en un rango, un espectro muy amplio, ¿no? Hay temas fiscales, hay veces que no, simplemente por el tema fiscal no están avanzando, hay un tema procesal, hay a lo mejor por ahí un juicio, ¿no? De prescripción, o hay un juicio de otorgamiento y firma de escritura, que simplemente si se sabe llevar bien, pues sí nos va a llevar a poder llevar a cabo la escritura, un tema sucesorio, un tema de adjudicación por remate, civiles, mercantiles, etc. Y ahí no lo tenía preparado, pero sí quisiera platicarlo. A mí me parece que, los abogados que son expertos en un área específica son grandes profesionales. Tengo amigos abogados en distintos rubros, pero señor, señora,
si usted piensa comprar o vender un inmueble, mi recomendación es, está padrísimo que el tío, el primo, el sobrino, el vecino sepan ustedes que es abogado, pero muchas veces un abogado es experto en una cierta rama del derecho, qué sé yo, a lo mejor, no sé, penal, y ustedes van a ir con él y le van a pedir asesoría para comprar o vender un inmueble. Me parece que el camino más adecuado es un abogado de notaría. E insisto, no tengo nada en contra de los grandes profesionales, abogados de varias ramas, pero muchas veces yo pongo este ejemplo. Es como si yo necesito un neurólogo y voy con un gastroenterólogo para que me dé su opinión. Claro. No, o sea, el gastroenterólogo está muy bien entrenado, sabrá las cosas tal vez básicas de un neurólogo, pero con quien tienes que ir es con un neurólogo. Y a veces, si te encuentras con un abogado que no es tan profesional, en vez de terminar recortando el camino, te lo va a ampliar y seguramente con costo de por medio que probablemente te lo hubieras podido ahorrar. Y nos hemos encontrado con eso en varias ocasiones, donde se hace alguna adjudicación de manera incorrecta, porque el amigo de un amigo los orientó, y ya cuando llegan con nosotros, pero es que un abogado, no, es muy diferente un abogado de notaría a alguien más que te pueda estar apoyando en esto, pero por eso, sí, digo, estar en sus manos creo que es de mucha ayuda. Pues sí, mire, en la siguiente pregunta, licenciado, hay mucha gente que se queja de los gastos de escrituración. Oye, son muy caros los gastos de escrituración. ¿Qué es lo que se paga de todo esto? No sé si nos puede hacer un poquito más o menos de lo que se paga en el momento de que se hace la escrituración. Hace rato lo mencionó, no todo el dinero es para el notario, nosotros contribuimos, entonces no sé si nos podría explicar un poquito de eso. Encantado, porque tienen toda la razón. Son de los temas, Vox Populi, ¿no? Que dicen, no, los notarios cobran una millonada por hacer prácticamente nada. Yo les digo, por todo lo que les estoy compartiendo es tema informativo. Quiero que sepan que a diferencia de otros profesionales en el derecho y en otras ramas del saber humano, los notarios tenemos un documento o unas reglas que se llaman arancel, unas reglas para cobrar. No es lo que se le ocurre al notario cobrar. El gobierno interviene anualmente en la fijación de los montos autorizados para que cobremos. ¿Okay? De manera sencilla, quiero compartirles que este arancel se integra de varios conceptos, ¿no? Pero básicamente, para que ustedes se den una idea, de acuerdo al monto de la operación de compraventa y si interviene un crédito o no, se pasa esos montos a una tablita similar a la que sirve para calcular impuestos progresivos y nos detona una cantidad que se suma a otros conceptos que se prevén en el arancel, tales como gestorías, gestorías, e incluyen ahí toda la tramitología que hacemos en materia de compraventa para nombrárselas muy rápidamente. Certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, constancia del folio real, constancias de no adeudo, certificaciones de no adeudo de impuesto predial de derechos por servicio de agua, certificado de zonificación, el aviso de otorgamiento que se da una vez que se firma la escritura, el pago de los impuestos tanto de compradores como vendedores, inscripción en el registro público, también si tienes algún aviso que tiene que darse con motivo de la ley de lavado se incorpora y también, por ejemplo, con inversión extranjera, con ciertos, trámites administrativos adicionales, se integra. Entonces el arancel nos dice, por cada trámite que hagas, cobras X cantidad. Los testimonios son los que comúnmente la gente identifica como su escritura. Realmente la escritura es lo que ustedes firman y el testimonio es el documento que identifican como su escritura, que es el testimonio de lo que ustedes firmaron, más todos los documentos que obran en el apéndice, los pagos de los impuestos. Entonces, hay documentos que pueden ser a lo mejor una declaración de testigos que tiene 7 paginitas, pues le aplicamos el arancel por 7 paginitas. Y a lo mejor un crédito con Infonavit y con un banco va a llevar 3 testimonios de un grosor así. Entonces no es lo mismo cobrar por uno que por otro. En el fondo lo que les quiero decir que lo que cobramos está regulado y representa una cierta cantidad que proporcionalmente a lo que ustedes pagan
no tengo un cálculo, pero no excede más allá del 8 o 9% de lo que pagan, no del monto de la operación. La operación a veces, dependiendo del valor, puede andar rondando el 6-7%. Bueno, de ese 6-7%, el 10%, el 8% puede ser lo que cobra el notario. Lo demás son impuestos de adquisición, que ese es el concepto más gravoso de la adquisición. De hecho, la Ciudad de México es, desde lo que tengo conocimiento, la entidad que mayor cobra, o sea, el mayor tasa efectiva, digamos, tiene de cobro de impuesto sobre adquisición de inmuebles, ¿sí? Y entonces puede ser una cantidad muy considerable del monto total, ¿sí? Y luego están los derechos de registro, que también son una cantidad importante, y si lleva un crédito se multiplica por 2, ¿no? Que sea Se inscriba la compraventa y la hipoteca. En los derechos de los que les platiqué, de cada certificación que les hablo, se pagan derechos. Y además se tiene que obtener un avalúo. Entonces, para que ustedes se den una idea, el 90%, números redondos, 92% de lo que ustedes pagan al notario es para cubrir esto, y lo demás es para nosotros. Entonces, ese es un gran mito. es muy importante que ustedes lo sepan, porque pronto, y lo saben muy bien quienes los pagan y nosotros que lo recibimos, porque nosotros además hacemos una labor de colaboración con el gobierno. Nosotros intervenimos en la operación, calculamos bajo nuestra responsabilidad y somos obligados solidarios de ese pago. O sea, si se equivocan, claro, yo tengo que cubrirlo, ¿no? Lo tenemos que pagar. ¿Me explico? Porque si no, no puedo inscribir el registro público. Entonces, para que ustedes sepan, es nuestra responsabilidad calcular, enterar los impuestos en tiempo y tener toda la infraestructura de personal para que haga todas estas actividades, ¿correcto? Okay. Entonces es importante. Ahora, también es muy, es fundamental que les comparta que en la Ciudad de México, así como tiene una tasa efectiva, digamos, elevada o de las más elevadas del país, se aplica a los inmuebles de mayor valor, ¿correcto? Hay un, que también creo que es la única entidad de la República que se tiene por ley ya beneficios, unas reducciones en impuestos para las operaciones que se adecúen, digamos, a una tabla también, de acuerdo al valor catastral. Eso es muy importante, porque ven que en las operaciones, genéricamente hablando, se incorpora como uno de los elementos para calcular el impuesto el avalúo. El avalúo generalmente es mucho más elevado que el valor real de los inmuebles. Estos beneficios fiscales aplican sobre la base del valor catastral, por ende, le da un espectro de mayor impacto en la población, que puede tener a lo mejor inmuebles cuyo valor real sean de 4 o 5 millones de pesos, nos ha pasado, y que aún así estén dentro de los beneficios de la jornada notarial, porque su valor catastral a lo mejor no excede de esos montos. Y eso es un beneficio por donde lo quieran ver. Claro, el impuesto de entrada se calcula sobre la base del valor catastral. Ya ahí están ahorrándose una cantidad impresionante de dinero. Y además tiene un descuento. Entonces, las personas que se ven beneficiadas por las jornadas notariales, gracias al gobierno que se sensibilizó desde hace mucho tiempo con las personas de escasos recursos y lo sigue haciendo, se benefician muchísimos con la aplicación de las jornadas notariales, que también son gratuitas, no le cuestan a la ciudadanía ninguna cantidad de dinero y los benefician muchísimo. Claro. Sí, esa es una. La jornada notarial. Ahora, nada más, no quiero confundirlos muchos, pero hay la jornada notarial, digamos, para todo tipo de operaciones, y hay una jornada que le llamamos de sucesiones, que también le sirve a aquellos que tienen temas de herencias, que regularicen con estos beneficios la situación jurídica de sus inmuebles. No quisiera entrar en detalles, pero consideren nada más grosso modo que la de sucesiones, el valor catastral es un poco más alto y por ende permite que más inmuebles entren en estos supuestos, y la de la jornada de sucesiones normal, digamos, no es tan elevada, pero tiene también un impacto muy importante. Claro. Hay ocasiones que nos toca que les beneficie al vendedor adjudicatario la jornada y a los compradores no. Y me dicen, oye, pues es que mi vendedor está pagando 3 pesos. Pues sí, y les explicamos por qué.
¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan que existe por parte del gobierno y en la ley un beneficio de reducciones fiscales muy importantes para inmuebles cuyo valor catastral no exceda básicamente, para que se queden con una idea y no sea tan etéreo esto, hasta 2.326.000 es el tope máximo de una jornada notarial normal, y de sucesiones 2.700.000, ¿no? Básicamente. Un poquito más. ¿No? Sí. El último renglón de la jornada normal casi no aplica. Yo les diría que se queden con la idea del 1.642.000. ¿Sí? 1.600.000. Valor catastral. A 2025. 2025. Y en sucesiones, a veces nos toca que sí entran en sucesiones y no entra el normal. Claro. No, pero bueno. Pero es importante que ustedes lo sepan, porque también ese es un esfuerzo muy importante del gobierno de la Ciudad de México, porque eso implica un impacto en sus finanzas, y lo ha hecho desde hace varios años. Creo que está en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? De hecho, está en la ley, ¿no? El Código Fiscal. Antes eran jornadas que siempre se daban, pero teníamos que estar año con año, saca un acuerdo y demás. O sea, ya se modificó, entonces ya está en la ley, y digamos, no ha habido cambio, porque siempre se respetó, pero sí hay un cambio de fondo, decir, en la ley estamos reconociendo la necesidad de apoyar a los que menos tienen. Okay. Y es importante aclarar que la jornada notarial solamente es en la Ciudad de México, ¿no? Absolutamente, por eso hacía yo este énfasis de que es en la Ciudad de México, que Perfecto. no conozco que existan en otras entidades, quizá me pueda yo Pues equivocar. hemos firmado en varios estados de la República. No, ¿verdad? No. Exacto. Creo que por ahí querían hacer algo en algún municipio del Estado de México. No sé si funcionó, pero andaban esbozando la posibilidad de hacerlo. Pero es de destacarse, ¿no? Para que sepa la ciudadanía que nosotros, la verdad, pues en las operaciones, no quiero dar una cifra, ¿verdad? Pero sí una cantidad importante en porcentaje de las operaciones inmobiliarias que firmamos se benefician de la jornada. De la jornada notarial. Y mucha gente, de hecho, ustedes lo saben muy bien, a principio de año no quieren firmar hasta que no salgan las famosas constancias, ¿no? Que se tienen que exhibir para eso, porque pues evidentemente tienen un derecho ahí que que pues, quieren ejercer, ¿no? claro. Sí, claro. Esta pregunta va sobre todo para la gente que compra de inmuebles que vienen de desarrollo, inmuebles nuevos. ¿Qué errores más frecuentes vienen de documentos de parte de los desarrolladores? Pues miren, no sé si son errores como tal. Podríamos calificar de áreas de oportunidad en las operaciones de desarrolladores que nos han tocado intervenir. Yo les diría que básicamente voy a regresar a una parte importante que no compartí con ustedes cuando hablaba del tema de las agujetas, ¿no? Qué pena que le estén dando el sol. No, está rico, está rico. Sí. Para la vitamina D3. Bueno, Sí, está entonces, básicamente, otra de las agujetas que aquí quiero personalizar, para mí son muy importantes, que quizá no todos los notarios, o que no está tan específicamente previsto en la ley, que es una de nuestras obligaciones, pero se infiere. Todo el tema de cumplimiento de normas de construcción. Va a decir, pues, ¿tú qué tienes que ver con las normas de construcción? Y yo les diría que desde 2014, que se modificó la ley registral, una parte del Código Civil, y que establecieron algo que no sé si ustedes conozcan, que no todos conocen, es un acto registral gravísimo que se llama custodia del folio. No sé si han escuchado de él. Es como Si no han cuando no escuchado, pueden ustedes sacar el folio real. absolutamente no. Es algo gravísimo, porque tu casa, la de tu servidor, la de cualquiera de los que estamos aquí presentes, si llega a estar en custodia ese folio y no saca de custodia ese folio, es un inmueble que no se puede comercializar. Es así de grave. Y es un problema que no se ha solucionado del todo. ¿Por qué se dio esta custodia de folio? Principalmente por los abusos de los desarrolladores inmobiliarios, que tenían, ustedes saben que la Ciudad de México está dividida en zonas, Sí. ¿no? Y conforme a la zona en que se encuentran los inmuebles, se pueden hacer determinadas cosas. Hay zonas de la ciudad en que no se puede hacer más que todo el tema habitacional. Hay áreas mixtas, hay áreas comerciales, y dentro de estas hay combinaciones. Y las combinaciones también tienen que ver con las alturas, con los porcentajes de área libre.
con los tamaños de los inmuebles resultantes. Entonces, esto es una especialidad, digamos, ¿no? Es el derecho urbanístico. Ahorita que sacaron a colación el tema de los desarrolladores, creo que es en donde más debemos de poner atención, pero no solo cuando vienen desarrolladores, sino también a veces con ventas posteriores, que nos enteramos, ¿no? Que llega a venderme el señor el departamento penthouse, ¿no? Que está en el piso 7 y vemos la zonificación que tenía H4, que solo se podrían construir 4 pisos. Entonces, ahí entra un problema, ¿no? Cuando son nuevos, pues evidentemente decirle, no te lo puedo pasar. Cuando son anteriores, pues hay que ver entre el tiempo en que lo compraron, ya son otras cosas que tienen que ponderar. Pero concretamente un desarrollo, ahorita yo no solo verifico que vengan por lo que debe de venir, ¿verdad? Cuántas unidades resultan, medidas cilinderos, que si su folio real ya está, que si su boleta ya está individualizada, como requisitos indispensables, claro. ¿No? Sino también la parte de la registro de manifestación, ¿no? Tengo que ver si manifestaron, acuérdense que ahorita lo que llamamos la licencia de construcción no es tal, sino es una manifestación de construcción tipo B o C, dependiendo, si es para demoler, B o C, y el acto administrativo ahí, digamos, donde se da el permiso, es el registro de esa manifestación, ¿correcto? Bueno, pues que venga bien el registro y ya. Eso suele ser comúnmente respetado, pero no falta, y sigue pasando a la fecha, y yo no los acepto, es cuando me traen una regularización de construcciones que ya ni lo prevé el reglamento. La ley de condominio no nos las aceptan, sin embargo, hay alcaldías en las que todavía les aceptan esa regularización que rompe con la zonificación, ¿no? Porque si hay una regularización y me dicen lo que está medido, pues hay un camino que dice registro de manifestación de obra ejecutada, que es, oye, lo construí sin permiso, pero no me excedí, respeté las áreas, entonces se va y se regulariza, sin que se llame regularización, es obra ejecutada, pero no es la típica regularización que se hizo al amparo de un acuerdo del año 2000, que no tiene que ver nada con eso, es de las madres solteras y abandonadas, y ahí se han colgado muchos funcionarios de alcaldías y desarrolladores para meterle más pisos. Entonces yo en esas partes les digo, aquí no se puede, y si te lo inscriben en otro lado, adelante. Esos son de los temas que a mí me preocupan mucho cuando reviso un reglamento. O además, pedirles pues el aviso de manifestación. Digo, ya tenemos la manifestación, mándame la conclusión de la manifestación de terminación de la obra, ¿no? Que eso implica un acto de autoridad donde ya te fueron a verificar que lo que hiciste o el aviso de uso y ocupación. No son indispensables, pero sí es importante para nosotros, para dar la mayor seguridad jurídica a las personas y evitar en la medida de lo posible que no tengan una consecuencia como la custodia. Se las comparto, no es tan ajeno ni es tan difícil. O sea, nosotros no tenemos un área de vinculación o de conocimiento de las autoridades INVEA, la propia SEDUBI, alguna autoridad judicial, lo que sea, que sepamos si ese inmueble tuvo alguna infracción, alguna irregularidad, y ¿saben qué? Lo mandan directo al registro público de la propiedad y custodian el folio. Y perjudican tremendamente a la gente. Eso es un área de oportunidad que tenemos que ver entre ciudadanía, entre gobierno, entre desarrolladores, notarios, para ver esta salida que todavía no la hay, les he de decir. Entonces nosotros tenemos la obligación de ser más escrupulosos en ese tipo de situaciones. Ok. Insisto, es algo que hay que cuidar. Y otra cosa ya un poquito más sencilla, porque se puede solucionar si atendemos desde el inicio ese régimen, se haga o no con nosotros, es algo del día a día que ustedes y nosotros vemos comúnmente, la asignación de áreas comunes, ¿no? Está permitido, es por ley, pero ahora sí que hay que saberlo redactar y no dejar también a las personas en un riesgo. Entonces, son áreas comunes de uso asignado, tales, perfectamente delimitadas. ¿Se preasignan por departamento? Sí o no, se puede o no se puede, pero que esté claro. Que se lo reserve el constructor, que quede claro que solo él puede ejercerlo. A veces no lo dicen, son asignables en la primera venta. Pues, ¿cuál? Si la primera venta a lo mejor ya vendiste 5 o 6. O sea, son que no se pueda modificar sino con el consentimiento del 100%. O
Sí, son detalles, ya son del notario en lo particular, pero que le permiten tener garantía a quien compra de que no se lo van a poder cambiar. En sentido estricto, si yo, perdón que me puse al principio, si cualesquiera de ustedes o yo compramos un departamento y nos asignan los dos estacionamientos pegados al elevador, pues así lo compramos, y no está bien redactado y al rato todo el condominio decide cambiarlos, podrían cambiarlos, porque es un área común. ¿Me explicó? Si yo, como notario, preveo esa circunstancia, que no es lo que se pretende con ellos, sino diríamos, si no están de acuerdo al 100%, no se puede. Ya me quedo tranquilo. Son detalles, vaya, pero Claro. son importantes porque a veces nos pasa que han venido a decir, redactan, dicen, la primera venta, ¿y quién? Si son áreas comunes y no se lo reservó el desarrollador, pues ya no puedes disponer de ella porque hay 50 personas que son propietarias de su área privativa, pero son copropietarias de las áreas comunes. Y ante una ambigüedad, pues no puedes. O sea, son esas cosas que ya más en el día a día. Sí, claro, en el régimen de Y propiedad. que si lo revisamos, a lo mejor vas con el desarrollador y algo puede hacer. Claro. Perfecto. Pues es que aquí No, es un licenciado, mundo nos de podría cosas, no lo sé lo que ya le apunté y nos podemos yo- quedar. sí. No, y el día que quieran podemos continuar, Claro. pero la realidad es que es muy amplio. Quizá, no obstante, fueron muy ordenadas sus preguntas. Yo a lo mejor me salí de No. todo esto porque a veces es muy difícil contestar solamente la pregunta de Algo forma específico. aislada, ¿no? Sí, porque es que el tema es tan amplio que justo yo apunté como 10, o sea, podríamos como 5 capítulos o más. Bueno, pues para ir cerrando, licenciado, ¿algún consejo práctico que le daría a alguien que está por comprar o vender su casa o departamento? Algo que normalmente tal vez no sabe la gente y que usted podría darles algún tip. Pues yo reiteraría la idea y con esto creo que podemos empezar a cambiar la cultura de no quererse acercar a un notario. Les diría yo, no sería más que por falta de ganas. Háganlo, saquen citas con los notarios que tengan cerca de sus casas. Si no lo quieren hacer así, insisto, pueden hablar al colegio de notarios y les puede dar una asesoría. Lo más conveniente es que, o lo que yo les podría decir es, si es un tema de saber cómo está su título de propiedad y demás, pues saque una cita con su notario y si no, vaya al colegio de notarios, ¿no? Eso me estoy refiriendo al tema de no sé bien a bien cómo estoy. No estoy vendiendo, pero quisiera yo saber. Y cuando ya va a vender o cuando tiene la intención de vender, pues tratar de acercarse a cualquier notario que esté por su domicilio y decirle al licenciado, estoy pretendiendo vender, preferentemente si ya va con el interesado, estamos en pláticas, tenemos esta intención. Entonces el notario le va a hacer las preguntas concretas, puntuales, necesarias de todo. En cuanto a vender, tiene su boleta predial, está pagado, quién es el dueño, todo lo que les acabo de mencionar, les diría yo, como a veces comento con mis abogados, el ABC de la notaría, se los va a decir. Y con esas preguntas bien encausadas, ustedes pueden tener un diagnóstico y una asesoría de lo que van a hacer y que lo hagan de la mejor forma, ¿no? Nos ha pasado, ahorita lo pasé por alto, pero el tema que es muy frecuente, que ya van a vender, y hay obligación del vendedor de transmitir el inmueble y dar el condominio y el reglamento. ¿Cuántos de nosotros lo tenemos? ¿Me explico? Sí. Eso nos llevó a que casi nos liberen de su obligación, pero lo óptimo es que se obtenga, ¿no? Porque el día de mañana, pues eso es lo que uno requiere. Entonces, oiga, vayan pidiéndolo, ya lo tienen. No, todavía nos da tiempo de ir al archivo de notarías. Otro tip para ustedes, porque aquí estamos hablando con gente que conoce de esto, ¿no? Pero ustedes sepan que parte fundamental de la función del notario no solo es en el momento en que está celebrando la operación, sino que sirve para preservar los documentos que se otorgan ante la fe de cualesquiera de nosotros. Tenemos obligación de conservar todas las escrituras de ustedes durante 5 años. Ahorita no hemos estado entregando al archivo de notarías por ciertas situaciones, pero la obligación está. Entonces tenemos guardado todo el acervo documental y ese luego se lleva al Archivo General de Notarías, quien tiene también fundamentalmente
la función de conservar en lo que le llamamos la matricidad, ¿no? Tener la conservación del documento durante todo el tiempo. Y ustedes, por ende, si no tienen el documento original, tienen la posibilidad de solicitar una reposición con el notario que les hizo la operación o acudir al archivo de notarías. Generalmente, si van ante el notario, pues puede ser mucho más rápido, va a costar, y en el archivo de notarías, además de que les cuesta, es muy tardado. Entonces, si volvemos para responder esta pregunta, repetirles, mi mejor consejo, acérquense a su notario. Ese creo que sería el mejor, porque nos dan la oportunidad de participar y asesorarles cuando quizá haya pasado 2, 3 o más meses desde que se llevó a cabo la operación. Y en 2 o 3 meses podemos hacer maravillas para ayudarlos a que la operación no se retrase en la parte final. De acuerdo. Pues llegamos al final de esta charla. Como pueden ver, es un mundo y no hay mejor consejo, como lo acaba de decir el licenciado, que se acercan a un notario. Licenciado, si alguien quisiera ponerse en contacto con la notaría, ¿cómo lo puede hacer? Con gusto, mire, el teléfono de la oficina es el 55 55 40 59 84 y a www.notaria250 con número.com.mx. Ok, estamos para servirles para cualquier situación que requiera. Gracias, lo vamos a poner también en los comentarios. Y bueno, agradecerle su tiempo. Gracias, Cris. Gracias, licenciado. Desde esta es su casa y de todos ustedes. Gracias. Y si necesitan alguna información con respecto a crédito hipotecario, bancario, Infonavit, Fobiste, incluso creación de patrimonio mediante fondos de inversión y distintas estrategias, estamos a sus órdenes. Soc Roma, gracias. Esperen el siguiente episodio. Gracias.